Muy buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. La palabra del día de hoy se encuentra en Éxodos capítulo 33. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La presencia de Dios prometida tiene un título. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, e Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Amén. La promesa de Dios para el pueblo de Israel y Moisés era de su presencia, que iba a estar en medio de ellos. Pero la realidad es que por el bien del pueblo de Israel, Dios no estuvo en medio de su pueblo, pero sí se le manifestaba a Moisés en el tabernáculo dentro del lugar santísimo. Cada vez que Moisés entraba a ese lugar, al tabernáculo, bajaba una nube, y el pueblo sabía que Moisés estaba en la presencia de Dios y comenzaba a adorar, y cada uno de ellos en las puertas de sus propias carpas. Los atavíos que el pueblo tenía, Dios no le gustaba, y además dijo que el pueblo era duro de cerviz. Muchas veces no queremos abandonar las cosas que estorben la gloria de Dios en nuestra vida, porque tenemos el apego a las cosas. Y esos apegos muchas veces impiden que Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Tenemos que comenzar a despojarnos de muchas cosas en nuestra vida. Y eso es necesario para nuestro propio bien espiritual. Hay personas que aún en su corazón tienen tantas cosas que no tienen cabida para Jesucristo. Piden la ayuda de Dios, pero no abren su corazón a Dios y no se despojan y no le dan cabida en el corazón para que Dios pueda entrar. El ser humano no tiene conciencia de quién es Dios, pero Dios, a pesar de esas cosas, de nuestra falta de conciencia, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Él tuvo cuidado de tal forma que no quiso estar en medio de su pueblo para que el pueblo no se consumiera en su presencia, no murieran. Pero sí le dijo a Moisés el motivo por qué.
Y como está escrito, el pueblo oyó lo que Dios le dijo a Moisés e inmediatamente vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Las mismas ropas que tenían en Egipto, los mismos adornos que tenían en Egipto. El pueblo lo seguía manteniendo una vez que Dios los sacó de la esclavitud. Endureció su cerviz. Muchos de los seres humanos son duros de cerviz. No se doblegan ante nada, no bajan la cabeza. Producto que la musculatura de su cuello es tan fuerte que ante nadie en ellos se doblegan. Y eso es producto porque su corazón es altivo. Y eso es lo que Dios observó. Observó que un pueblo tenía su corazón altivo, por eso que era duro de servir. Le costaba humillarse. No quería despojarse de sus atavíos, del cual Dios ya lo había sacado, y los quería vestir con nuevas ropas. La presencia de Dios prometida está para aquellos que quieren nacer de nuevo. La presencia de Dios prometida está para aquellos que quieren obedecer a la palabra de Dios. La presencia de Dios prometida está para aquellos que reciben la remisión de sus pecados y se visten con los trajes que Dios quiere que se vistan. Nadie puede servir a Dios a su antojo y conforme a su propia voluntad humana. Los que quieran servir a Dios y seguir a Dios deben de someterse a la voluntad de Dios. Y para eso debemos de humillarnos, no ser duros de servir, tener un corazón manso, saber reconocer nuestra condición humana y saber quién es Dios. Pero si no entendemos realmente quién es Dios, su poderío, su gloria, su santidad, no sabemos quién es Él. El ser humano se levanta en su arrogancia, producto de su estupidez, porque muchos piensan que son inmortales cuando se olvidan que son de carne y hueso. La presencia de Dios prometida para aquellos que quieren seguir a Dios y obedecer a Dios conforme a las Escrituras. Dios le hablaba a Moisés y a través de Moisés le hablaba a su pueblo. Y eso no ha cambiado mucho en estos tiempos, porque Dios levanta siervos y a esos siervos Dios les enseña la Escritura y les dice qué decir a su pueblo para poder guiarlos y sacarlos del error delante de Él. Por eso que las enseñanzas que Dios da a sus siervos son muy importantes, que esos siervos pongan atención a Dios y obedezcan a Dios. Y no se dejen engañar por doctrinas de hombres. Aquellos que son escogidos para guiar deben de tomar lección de Moisés. Porque Moisés obedeció en todo a Dios. En cada detalle, aun pequeño que fuese, Moisés lo cumplía. Y gracias a eso es que nosotros hoy podemos observar las enseñanzas que Dios nos quería dar con claridad a través de la Escritura. Si no, miren la construcción del tabernáculo y sus utensilios, con cada detalle que
Dios lo describió a Moisés y así Moisés lo hizo. Si no lo hubiese cumplido Moisés, ¿cómo nosotros nos entenderíamos la perfecta voluntad de Dios y el plan que Dios estaba manifestando dentro del tabernáculo para nosotros en estos tiempos? De ninguna manera lo podríamos entender. Esa es la importancia de la obediencia, obedecer a Dios. Para que la gente, las personas venideras, aquellos que vienen detrás de nosotros, puedan tener claridad así también de quién es Dios y de lo que ellos necesitan para estar en la presencia de Dios. Pero si aquellos que están por líderes, aquellos que Dios ha escogido para poder guiar al pueblo y para que Él pueda hablar con ellos, no saben oír, no saben entender, no tienen discernimiento y no se someten a la voluntad de Dios, el pueblo no va a ser guiado a la presencia de Dios y la presencia de Dios no va a habitar en medio del pueblo. Esa es la importancia, humildad de corazón y no ser duro de servir, despojarnos de nuestros propios atavíos y ponernos el traje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En el momento que Dios nos saca del mundo, Dios nos pone trajes. Pero algunos esos trajes no se los quiere poner y continúan con los mismos trajes que tenían en el mundo. No podemos estar con un pie en el mundo y otro pie dentro de los caminos de Dios. O somos fríos, o somos calientes, de lo contrario Dios nos va a vomitar. Tenemos que tener una fe clara delante de Dios. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y esas las decisiones es que si nosotros creemos o no en Dios. Y si creemos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero si no quieres seguir a Dios, Dios no te obliga. Siguen las cosas del mundo, a sabienda que tu final, después que partas de esta tierra y mueras en la carne, te va a esperar una eternidad en el infierno. Y recuerda que Dios no manda gente al infierno. Somos nosotros, los seres humanos, que nos entregamos voluntariamente al infierno. Porque no queremos oír las enseñanzas que Dios nos quiere dar para que escapemos del infierno. Y es por eso que nosotros no debemos de ser duros de cerviz. Y tenemos que despojarnos de algunas cosas para que la gloria de Dios esté en medio de nosotros. La presencia de Dios camine con nosotros. Es importante poder negarnos, ¿cierto? Negar tus pensamientos, negar tus emociones, negar tus sentimientos muchas veces, por hacer la obra de Dios. Y no dejarnos guiar por estos ojos carnales, porque muchas veces estos ojos carnales ven todo oscuro, cuando la realidad que Dios siempre va a estar ahí con nosotros dando la buena batalla. Y que si estamos con Dios tenemos la victoria segura. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Esa es la voluntad de Dios para aquellos que quieren salir del mundo, haciendo entrar a la tierra prometida. ¿Y qué nos prometió Dios? Cielo nuevo y tierra nueva. Todo nuevo. Y para aquellos que tenemos la fe de Abraham, de Isaac y Jacob. Esa es la importancia de por qué nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Porque nadie va a entrar al reino de los cielos y nadie va a estar en la presencia de Dios con una fe distinta a la que Dios demanda. Una fe, un Señor y un bautismo. Todos van a creer en lo mismo. Todos van a tener la misma fe. Por eso que aquí en la tierra
Dios nos habla de una fe, un Señor y un bautismo, para que estas palabras se hagan realidad en nosotros y habita el mismo Espíritu en nosotros, y no haya en medio de nosotros espíritu de error o de engaño, por la falta de conocimiento, ya que la falta de conocimiento trae incredulidad. Y en medio de la incredulidad, Satanás hace destrozos, porque puede insertar malas enseñanzas, falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas pueden hacer incluso que te puedas transformar en lobo vestido de oveja, o en un hereje, o en un apóstata. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener cuando tomamos la decisión de seguir a Dios. De no convertirnos en hipócritas delante de Dios y apostatar delante de Él. Diciendo, amamos a Cristo, yo creo en Jesús con todo mi corazón, pero no hago la voluntad del Padre. Porque aún estoy atado a mis propios atavíos, porque soy duro de cerviz. No me humillo. No busco realmente la presencia de Dios de corazón. Esa es la importancia, por qué tenemos que estar atentos al oír y ser tardo para hablar, porque no todos son llamados para líderes. No todos son llamados para guiar, pero hoy todos quieren guiar. Todos tienen algo que decir. ¿O te olvidas lo que le pasó a Coré por levantarse en contra de Aarón y Moisés? ¿Acaso no se lo tragó la tierra? Porque él pensaba que lo podía hacer mejor, que él también tenía derecho, porque él lo deseaba en su corazón. No es como el hombre quiere, es como Dios quiere. Y esa es la cuestión en la cual nosotros muchas veces nos cuesta aceptar. Porque como miramos como ojos carnales, no podemos entender cómo Dios puede usar a una persona que quizás es de una condición más humilde que la de nosotros. ¿Cómo lo puede usar a él y a mí no? Cuando yo he estudiado aún en latín y tengo el conocimiento de la letra de la escritura. Por lo mismo, porque tu corazón es altivo, Dios no te deja ver el árbol de la vida. Cuando tú dices feo, cuando tú dices sé, tu pecado está a la vista. Acercarse a Dios con un corazón constrito y humillado, humilde, hace que esa espada de fuego pare, se detenga y puedas pasar a comer del árbol de la vida que está resguardada por esa espada. Solo Dios puede decirle a esa espada alto. ¿Quieres habitar en la presencia de Dios? Tienes que obedecer a la palabra de Dios. No debes de ser duro de cerviz y debes de despojarte de tus atavíos. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Porque de lo contrario, si Dios viniera a nuestras vidas y nos encontrara con esos trajes del mundo, ¿acaso no seríamos consumidos? Si Dios viniera en estos momentos, ¿hallaría fe? Nunca demos por tardanza la venida de Cristo.
Pero si Él aún no ha apresurado sus pasos a venir hacia nosotros, es porque Él conoce a su pueblo, que es duro de servir y no se despoja de sus atavíos, y porque de labio lo adora, mas su corazón está lejos de la presencia de Dios. Dicen que aman a Dios, dicen que siguen a Dios, pero siguen con sus atavíos y siguen duro de servir, porque están ciegos espiritualmente, porque no tienen quien le enseñe el pueblo. Se han levantado hombres falsos con malas enseñanzas e engañadores burladores que usan la escritura como maestros para poder engañar y convencer a muchos. Ser manso de corazón y humilde es algo muy importante delante de Dios. Porque Dios es manso y va a habitar en ese corazón. ¿O te olvidas que el Espíritu Santo es que te guía a toda verdad y a toda justicia? ¿O te olvidas que el Espíritu Santo es Dios en medio de nosotros? Dios mismo. Y que no hay nada imposible para Dios. Hoy es tiempo de dejar tus atavíos y dejar ser duro de servicio. Y es tiempo de buscar a Dios con humildad y mansedumbre de corazón. Es tiempo de comenzar a obedecer a la palabra de Dios y a llenarse de ella. Es tiempo de dejar de aparentar de ser cristiano, ser creyente. Porque nadie va a ser salvo por apariencias. Si no somos salvos en la fe. Como está escrito en Romanos, en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio que predique la justicia de Dios por fe y para fe es el que salva, el que nos da vida. Y esa es la fe que nos da vida, la justicia de Dios que se encuentra y se revela en el Evangelio. No existe otro Evangelio, porque el Evangelio, aquel que nos salva, predica la justicia de Dios. Y se nos revela por fe y para fe. Y esa es aquella que nos permite a nosotros estar en la presencia de Dios y no caer abatido. Esa es la cual nos permite a nosotros vestirnos de su gracia y estar en la presencia de Él, limpio de pecado, con nuestros trajes blancos, sin manchas y sin arrugas, como un pueblo santo, real sacerdocio. Pero si continuamos, o si continúan aferrándose a evangelios de filosofías, evangelios moralistas, evangelios en los cuales te enseñan calculadamente a vivir en este mundo, no vas a alcanzar a ver la gloria de Dios. Porque esos evangelios no son verdaderos. Dios no nos salva por moral ni por ética, ni calculadamente. Cuando entiendas el amor de Dios, cuando entiendas el poder de Dios,
Cuando conozcas la gracia de Dios, vas a entender el Evangelio, que es poder de Dios. Y que no es para avergonzarse, porque el hombre nada tiene que hacer delante de él, más que recibirlo con humildad de corazón y guardarlo y apreciarlo, y como el tesoro más hermoso que puedas tener en tu vida, ya que gracias a eso es que podemos entrar al reino de los cielos y ver a Dios cara a cara. El pueblo oyó, el pueblo de Israel, lo que Dios le decía a Moisés. Y dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto. Ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te ha de hacer. ¿Con qué ropas estás vestido? ¿Lo sabes? ¿Cómo te adornas? ¿Acaso tú no conoces tu esencia? Es porque no has conocido a Dios. Aquel que conoce a Dios conoce su verdadera esencia. Y delante de Él estamos desnudos, no tenemos nada que ocultar. Y aunque estuviésemos en el fondo del mar, dentro de una ballena, en ese lugar Dios nos está escudriñando. Porque para Él no hay nada oculto, aún las cosas que tú quieres borrar de tu mente, Dios lo va a traer a la luz. Para Él no hay nada oculto. ¿O no te acuerdas que existe un libro de las obras, el cual está escrito todo lo que el mundo hace, segundo a segundo, cada persona? Y que si tu nombre no es borrado del libro de las obras y es inscrito en el libro de la vida, ¿no vas a entrar al reino de los cielos? Nuestro nombre debe de estar inscrito en el libro de la vida. Y nuestros pecados deben ser borrados en dos lugares: en las tablas de nuestro corazón y en el libro de las obras. Ser borrado nuestro nombre y ser inscrito en el libro de la vida. Por eso que Dios no puede ser engañado ni burlado. Quizás nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, sentir que nuestro corazón es lo más puro y limpio que hay. Pero está el libro donde está escrito todo referente a nosotros. Y si tu nombre no es hallado en el libro de la vida, ¿quién podrá contra el juicio de Dios? Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, producto de nuestros atavíos, los cuales no queremos dejar muchas veces, somos consumidos. Y el día de hoy Dios quiere que tú te despojes de tus atavíos, que dejes el mundo y comiences a buscarle a Él. Que tu voz esté atento a la voz de Dios. Y si
¿Eres cabeza o eres tú el encargado de obra o eres un líder dentro de una iglesia, de un templo, de una religión? Si no te vuelves a Dios rápidamente, tu destino va a ser el mismo. Por eso que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y si somos escogidos por Dios, honra tenemos en medio de nosotros. Pero si no oímos la voz de Dios y obedecemos al hombre, pecado tenemos delante de Dios. Y mucha cuenta vamos a tener que dar. Porque ¿cómo vas a poder guiar al pueblo? ¿Habrá un alma que se pueda salvar si ni siquiera tú eres salvo? ¿Has meditado en ello? Muchos quieren ser pastores. Estudian para ser pastores. Pero no se someten a la voluntad de Dios, si no se someten a la voluntad del hombre. Mira cómo está tu iglesia. Y de esas cosas nosotros tenemos que tener conciencia, cada uno de nosotros, los cuales predicamos la palabra de Dios, tenemos que tener conciencia. Que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Y que la presencia de Dios debe estar en medio de su pueblo. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado y te pido a dar las gracias por esta palabra.